la estatura con 2 unidades y parcialmente aditivos contribuyen con 1 unidad y considere que la estatura fisiológica base es 150 centímetros. Razones, responda si podrían 2 individuos de estatura intermedia tener descendientes mucho más altos o mucho más bajos que cualquiera de los padres. Si una persona con la estatura mínima especificada por estos genes tiene hijos con un individuo de estatura intermedia, ¿podría alguno de los hijos ser más alto que el padre de más estatura? Explique. Bueno, y ahí les agregué una información justamente buscando y actualizando. Encontré este que es interesante, después si quieren mirarlo. Este ejemplo es un hipotético donde habla de 4 genes que intervienen en la altura, y hay un estudio realizado en el 2017, está publicado, de que muestra que en realidad se han encontrado 83 genes que influyen en la determinación de la altura. Justamente la altura es un carácter cuantitativo así por excelencia. Si nosotros nos miramos uno a otro, si estuvieran en el curso les diría, bueno, nos miramos uno a otro, pero ustedes conocen o piensen en su familia, y difícilmente alguien tenga la misma altura que el otro, entonces, y van a ver que hay una distribución normal. Hay varios gráficos, sobre todo en estas partes de caracteres cuantitativos, donde ordenan a las personas de un determinado grupo, ya sea de una clase militar, de un curso, de una universidad, y uno ve esa distribución normal. Vamos a lo que nos atañe. Recuerden que nosotras la interpretación o la manera de graficar y observar cómo varía un carácter cuantitativo en una población es a través de un gráfico que representa una curva normal. En este caso, en este gráfico, para esta característica, ¿qué estaríamos graficando en el eje de las X? Variable. La altura. Variable. Bien, la variable, en este caso es la altura. El fenotipo. Dice exactamente, que está en centímetros. Y en el eje Y, La frecuencia. la frecuencia, recuerden que puede ser absoluta si yo pusiera número de personas que tienen una determinada altura, o puede ser relativa si lo pongo en porcentaje o en proporción. Entonces lo que dice es que en esta especie, en nuestra especie, la altura, en este ejemplo hipotético, está determinado por 4 genes, que lo llama J, o sea que tenemos 2 alelos J, 2 alelos K minúscula, 2 alelos L y 2 alelos M. Y en el otro extremo de la distribución, los genotipos tendrían, acá le pongamos su índice, J1, K1, L1, M1. Y en el otro extremo de la distribución, los individuos tendrían los alelos que corresponden a aquellos que aportan centímetros, L2, L2, M2, M2, que aportan centímetros para la altura. Y nos dice acá que el rango de variación, la altura mínima es 150 centímetros, en humanos según lo que establecen las convenciones. Y la altura máxima, no sé, nosotros podríamos poner, seguro que hay más, pero más o menos en esa curva, podríamos pensar que es 1,90 m, 190 centímetros. ¿Qué diferencia tenemos en centímetros entre 150 y 190 centímetros? 40 centímetros. 40 centímetros. Esa diferencia de 40 centímetros está dada por la acción de los alelos de estos genes, que a medida que van aportando alelos, suman a la altura, van a producir un aumento en la altura. Entonces, en este caso, estamos hablando de que existe un gen J, un K, un L y un M. Cada uno con 2 alelos. El alelo 1 y el alelo 2. En un modelo muy sencillo de efecto aditivo, diríamos que el alelo 1 no suma nada de altura. Y el alelo 2, ¿cuál sería si pensamos que todos los alelos con subíndice 2 aportan de la misma manera a la altura? Para ir aumentando 40 centímetros por la acción de... ¿Cuántos alelos tenemos? 4. Son 4 alelos y 8 alelos. claro, Para que, fíjense que la diferencia que yo tengo acá es de los 8 alelos. Para llegar de 150 a 190, los 8 alelos son distintos. Los 8 alelos están aportando altura. Estos 40 centímetros se deben a... ¿Cómo? Viendo que J1 no suma,
Diríamos que los dos suman de 10 centímetros en 10 centímetros. Si los dos suman 10 centímetros y 10 centímetros, y yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alelos, ¿cuánta sería la diferencia de altura entonces? 80 sería. 80 sería. Entonces, ¿cuánto debería aportar cada alelo? Subíndice 5. 2. 5 centímetros, ¿sí? 5. Cada alelo aportaría 5 centímetros. Entonces, si uno piensa nada más en la acción de los alelos, yo tengo un genotipo donde todos tienen subíndice 1, todos los individuos miden, dijimos, 150 centímetros. Ahora, si yo pasara a un genotipo que sea J1, J2, K1, K1, L1, L1, M1, M1, ¿cuánto mediría la persona debido al efecto de los alelos? 1,55. 155. ¿Con otro genotipo también puedes medir 155? Sí. Sí. Sí, ¿Con cuál, por ejemplo? cualquiera que tenga un... Cualquiera con un alelo que aporte para el carácter. Todos uno y Bien. unos dos. Podría ser J1, J1, K1, K2. Y después L1, L1, M1, M1, y también tendría el mismo fenotipo. O podría ser J1, J1, K1, K1, L1, L2, M1, M1. Y tendría también el mismo genotipo. A esto hace referencia, nosotros vimos en la clase pasada, de que en caracteres cuantitativos el efecto de los genes es indiscernible. Yo no puedo saber, si tengo, teniendo en cuenta este ejemplo, cuál es el genotipo de individuos que tienen el mismo fenotipo. Todos tienen 155. Y no puedo solamente observando el fenotipo determinar el genotipo. Sé que hay alelos que están aportando a la altura, y que es distinto el genotipo del de 150 al de 155. Pero no puedo afirmar, salvo que haga algún otro estudio molecular, de cuál es el genotipo en realidad. Y eso, por ejemplo, todos los que están en ese genotipo a lo mejor estarían en esta clase que corresponde a 155. Y después pasaríamos a una clase de personas que miden unos 60, y en ese caso, en el genotipo, tengo que tener 2 genes con alelo subíndice 2. En realidad, toda esta explicación venía como para que entendamos cómo funcionan los genotipos y a qué se refiere el rango de fenotipos. Estábamos haciendo como un repaso. Pero la pregunta Profe, es, ¿sí? le podría hacer una pregunta antes de que, para ver si entendí bien, digamos. O sea, aquel individuo que tenga el genotipo con todos los alelos 1, tendría en la altura 1,50 m, digamos. Sí, Por eso, a partir que tengan 2, es que van a ir sumando. ¿No es así cierto? es, eso es, exactamente. Bien, bien. ¿Se acuerdan del efecto aditivo de los genes que habría propuesto Niels O'Neill? Y habíamos visto cómo a medida que también teníamos el gen A y B en el ejemplo que miramos, y tenía subíndice 1 o 2, y yo se los había pintado con letritas rojas y letritas negras, es decir, en la medida que acumulaba alelos A2, el color rojo iba a ser más intenso. En este caso, a medida que acumulamos alelos subíndice 2, el individuo va a tener más altura. Esto pensándolo en clases, así que pasaría de 1,50 a 1,55. Después uno podría explicar que haya de 1,51, 1,52, 1,53 por el efecto del ambiente. Acá puede pasar, si nosotros ya lo vamos analizando, ¿se acuerdan que habíamos visto que el fenotipo estaba determinado por el genotipo y por el ambiente? Entonces fíjense que acá yo podría tener individuos que tienen este genotipo que marca que la altura que alcancen sea 155, y si las condiciones ambientales han hecho que no desarrolle ese potencial genético, a lo mejor mide 1,53. Vamos a la pregunta que decía, si 2 individuos que tienen altura intermedia pueden tener hijos más bajos o más altos que cualquiera de los padres. Sí, Puede profe. tener los dos, más bajo y más alto. ¿Cómo sería el caso?
para sacar la altura media tendría que cruzar todos que tengan con 1, con Ajá. 2, digamos, esa es la altura intermedia, y de ahí sería el F1, el F2, serían 2 intermedios, y me van a salir todos los fenotipos posibles. Bien, pero yo acá no, son personas, no voy a pensar en cruzamiento de líneas puras, ni tengo que plantear acá genotipo de personas de altura intermedia para obtener hijos que sean más bajitos o más altos que los padres. ¿Qué genotipo se les ocurre que pueden plantear? Que puede tener una persona, no sé, si quieren, de unos 60. Heterocigota, profe. Bueno, a ver, díctenme el genotipo. Yo Puse J1, J2, K1, K2, L1, L2, M1, M2. Bien, voy a ponerlo para acá. Esta persona, sí, con este genotipo, ¿qué altura tendría según lo que planteamos? 1,70, profe. 1,70. Bien. O sea, justo ahí en intermedio entre el 1,50 y el 1,90. ¿Y en la pareja, qué genotipo le ponemos? Decía 2 intermedios, profe, ¿o no? Puede ser el mismo. ¿Y no puede ser el Bien. mismo, profe? No necesariamente puede ser el mismo, profe. Puede que para un loci estén ubicados los dos. Profe, yo puse otro heterocigota también, pero bueno. Bueno, Podríamos hacer una combinación. Para algún gen. bueno, por ejemplo, que este sea K2, K2. ¿Qué más? Y el otro L1, L1. L1, L1. M1, M2. M2. Bien, M1, M2. Y esta Sigue persona, siendo altura promedio. bien, tiene 5, 10, 15, 20 más del 1,50, o sea, 170. Ahora, cuando Sí. estas personas tengan hijos, acá, como siguen las leyes de segregación igualitaria e independiente, con respecto a J, si tengo, ¿qué genotipos son posibles? J1, Un J1. medio de. Bien, Un cuarto de J1, heterocigota. J1, medio de J1, J2 y un cuarto de J2, J2. bueno, si me hubiese pedido, que no me pidió, tendría, J1, J2, dicen lo que dijeron los chicos, sí, K2, sí, L1, L1, y, M1, M2. bien, y este era el heterocigota que había propuesto Ese es el Roxana. Veamos, L2, M1, M2, y entonces íbamos a obtener la descendencia, ser J1, J1, un medio va a ser J1, J2, y un cuarto va a ser J2, J2. Con respecto a acá, ¿qué opciones tengo? Un medio de K2, K2 Un medio. Bien, un medio y de un medio K2, K1, y un medio de K2, K2 para cada uno de esos. Yo acá le voy a poner numeritos, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Para L, También. un medio y un medio. un medio y un Un medio. medio. Un medio de 1, 1 y un medio de 1, 2. De 1, 2 y así todos, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Este es L, este era K, y nos falta M. Y con M, Un cuarto, medio, Tiene un esos cuarto. chicos la pizarra ahí. bien, sí, Un tengo cuarto, medio, un cuarto. un cuarto, un medio y un cuarto. Bueno, y acá, ya usted ahora en su cuaderno, nomás, tenemos que sean 1, 1, que sean 1, 2, o que sean 2, 2. Tenemos realmente, fíjense que acá uno ve cómo es lo que se llama generación segregante, uno ve cómo se van separando y combinando las distintas alternativas de alelos y de genes. Cuanto más se separa, fíjense que acá, cuando yo tengo 3 opciones, es cuando estoy cruzando heterocigoto por heterocigoto. Si ya tengo un homocigoto por un heterocigoto, la posibilidad de abrir los fenotipos se reduce un poco más y tengo 2 alternativas. Y ahora veamos las alturas.
¿sí? Yo quería, esto habíamos cruzado, estamos hablando de la descendencia de un matrimonio donde los dos padres medían 1,70. ¿Vamos a tener individuos menores que 1,70 de altura? ¿Cuáles serían? ¿A cuáles les parece que nos convendría seguir para mirarle que tengan un fenotipo menor a 1,70? A ver, tiene el L1. Bien, L1, L1. donde tenga su índice 1, ¿sí? Me conviene este, y después entre estos dos, seguir este, y después entre estas dos alternativas, este, y entre estas dos alternativas, este. Acá, ¿sí? Fíjense que tengo solamente de este matrimonio, el hijo que nazca o hija va a tener solamente un alelo que aumenta la altura. O sea que ese caso sería el extremo, ¿sí? 155. Exactamente, el fenotipo va a ser de 155. Y si buscara, a ver si aparecieron más altos que los padres, ¿qué genotipo? Vamos al J2, J2. Vamos al J2, J2, final. al final. Y busco las combinaciones que tengan más subíndices 2. Esta, ay, me comí una acá que no la hice. ¿Sí? Después esta tiene un solo 2 y esta que tiene 2, 2. Entonces tengo, con respecto a 1,50, tengo 10 centímetros más, ¿sí? 5 más 5, 10, va a 1,60, más 10 más, 1,70, más 5 más, 1,75, más 10 más, 1,85. ¿sí? Entonces, es posible, esto que les preguntaba, que de dos personas de altura intermedia tengan hijos más bajitos o más altos que Sí, esos gracias a la padres. segregación independiente de Mendel. Sí, sí, sí es posible. Y podría ser que todos los hijos sean más altos, o que todos los hijos sean más bajitos, porque acordémonos que cada vez que ocurre fecundación, ocurre de nuevo esta combinación aleatoria, que es lo que estamos representando en este punto. Entonces, como vimos, no sé, si ya tuvo un hijo varón, el próximo también puede ser varón, hay un 50% de probabilidad de que sea varón. Y acá igual, si el primero es peticito, o pequeñito, no es tan alto, tiene esa altura de 155, el segundo también puede ser más bajito que el padre, y el tercero, y así sucesivamente. Profe, ¿y eso se debe a que no hay influencia del ambiente y la segregación independiente de Mendel? Sí, decía Acá, que los sí, efectos. acá dice, los efectos, al sí, los principio del efectos enunciado. ambientales son despreciables, es verdad, en esto decía, sí. En realidad, solamente, en este caso, nosotros estamos utilizando el modelo de Nielsen-Hill para explicar la variación continua, que decía, o proponía, que explicábamos tantos fenotipos por la acción de alelos que aporta cada uno un poco al fenotipo, es decir, alelos con efecto aditivo. En este ejemplo, no nos metemos tanto con el ambiente, no nos metemos nada con el ambiente, decimos, bueno, es poquito lo que influye en la altura del ambiente. La altura en las personas está principalmente determinada por los genes y los alelos que tienen esos genes. Se sabe, digamos, que la altura en humanos tiene un componente genético importante. Sin embargo, vemos, a pesar de ese componente genético importante, y fíjense que tomamos 4 genes, yo les dije que son 83 genes los que lo determinan, al parecer, de acuerdo a los estudios, vemos que casi nos podemos ir a los extremos, ¿sí? Y si hubiésemos hecho lo que proponía Roxana, de analizar si los dos padres tuvieran genotipo heterocigota para los 4 genes, iban a ver de que vamos a obtener en los hijos probabilidad de fenotipos de 1,50, que es el mínimo, y probabilidad de fenotipo de 1,90. Nos íbamos a ir a los extremos, pensando nada más que en la acción de, o nada más y nada menos, de 4 genes. ¿Estamos? Si entendieron esto, si sabían, bien. El próximo ejercicio que quería que analizáramos, que tiene que ver con la determinación del número de genes, y buscando información,
encontré esto que por ahí les es interesante, creo que tanto a los que estudian agronomía como biología. ¿Conocen los tulipanes? Primero. Sí. ¿Sí? Es una flor que se usa como ornamental en jardines, pero principalmente como flor cortada. Tiene un alto Es la que valor aparece en la foto. Es el que aparece en la foto, sí. Tiene un alto valor comercial, principalmente el país que más produce, donde se origina y que se hace mejora es en Holanda. Y hasta hace un tiempo, la verdad que yo no sabía que se producía acá en Salta. Y encontré este artículo, miren que si después quieren chusmearlo, es muy interesante la historia de este chico salteño que cultiva, o sea, los produce y vende, genera todo un mercado de tulipanes. Sobre todo sé que hay algunos de ustedes que tienen una beta comercial también. Esta persona me parece que estudió comunicaciones sociales, o sea que del manejo que ustedes y los conocimientos que ustedes tienen de biología o agronomía no lo tiene. Sin embargo, se puso a buscar, investigar, y en 2 o 3 años creo generó su propia empresa de producción. Hola, profe Leo. Bueno. Se cuenta con 2 variedades de tulipanes precoces de flor doble. Tulipa agensis, una de ellas presenta un valor medio de altura de 25 centímetros y la otra de 46 centímetros. Una empresa holandesa, país que produce el 89% de productos destinados a flor cortada, con el objetivo de mejora, ha efectuado cruzamientos entre ambas variedades. La filial 2, F2, obtenida fue de 131.000 plantas. En esa población segregante se encontraron 8 plantas de alrededor de 46 centímetros de altura. A. Proponga cuántos genes están implicados en la herencia de este carácter en esta población. B. Explique si este valor propuesto puede extrapolarse a todas las variedades. Indique si podría haberse trabajado con una población de menor tamaño e igual estimado el valor, y de ser así, ¿cuál sería ese tamaño poblacional? Bien. Perfecto. Ahí les contesté, chicos del chat, me entretuve mirando la pantalla, ahora viene el celular. Muy bien por participar, por lo de la altura. Entonces, tenemos de nuevo un carácter cuantitativo y está planteando la existencia de 2 poblaciones que serían estas 2 variedades. La situación la podríamos plantear como que tenemos esta línea, una línea. A mí me gusta cuando hablo de caracteres cuantitativos, no necesariamente ustedes, pero graficar cómo sería la distribución, vamos a hacer un solo eje X, del fenotipo de estas líneas. Entonces ya dijimos que en el eje X va la variable, en este caso, la altura de la planta. Tenemos 2 líneas, una línea que tiene un valor medio o promedio de altura, ¿de cuánto? 25 centímetros. 25 centímetros, bien, Franco. Y otra línea que tiene 46 centímetros. ¿46 o 36? 46. 46. 36. Bien. Y dice, o no, estas serían las líneas puras, ¿sí? Y lo que quieren efectuar, sí, es ver si pueden realizar un mejoramiento, seguramente buscando otra línea con algún carácter, o ver cómo acumular los alelos. Recién vimos que acumulando alelos que aportan al carácter, uno le modifica el fenotipo. Si quiere más cortito, hace rato vimos en altura, más bajo, más alto, lo que tiene que hacer es aumentar los alelos de una variante y lograr esa combinación. Entonces acá lo que quieren ver es cuántos genes están involucrados con un objetivo seguramente de mejora. Y lo que les dice acá es que llegan hasta una F2, y acá sí, ya no me acuerdo quién era que quería llegar a una F2, Enrique. ¿Sí? Lo que hacen es eso, cruzar estas 2 líneas, ¿sí? Estos podrían ser la generación parental, van a obtener una F1. Nosotros vamos a pensar de que el efecto de estos genes, para poder utilizar esa fórmula que vimos en la teoría, es un efecto aditivo. Eso va a llevar a que en la F1
nosotros tengamos un valor medio, que es un promedio aritmético del valor que presentan los padres. ¿Cuál sería la media de este valor que presentan estos padres? Ah, Perdón, bien. perdón. Ahí me gusta más. Sí, porque da 71, ¿sí? La suma. Entonces, la Claro. F1 tendrá una media de 35,5 centímetros de altura. Y los extremos serían 25 y 46, ¿verdad? Y ahí va a depender de cómo, esto justamente, de cuántos genes, cómo puede irse un poco más, puede irse un poco menos. Lo que sí va a tener, fíjense que acá, supongamos que todos tienen subíndice 1. Y empecemos pensando que son 3 genes, ¿sí? Que tenemos el gen A, el gen B y el gen C determinando altura. Lo que queremos ver es cuánto. Profe, según la cantidad de individuos, ¿no podíamos determinar la cantidad de genes con una fórmula? ¿El Sí, logaritmo? sí. Tenemos que llevar F2. Pero todavía yo quería acá mostrarles, vamos mirando, avanzando, porque lo que hay que ver es en F2. Todavía no llegué a en F2. Te estoy contando cómo se comportan los genes y a qué fenotipo llevan cuando tienen este efecto aditivo. Fíjense que acá, si esta F1 la cruzamos entre ellos o hacemos autofecundación, vamos a obtener un F2 que va a tener o va a tender a tener esta distribución, y la media de este F2 más o menos tiene que coincidir con la media del F1 y que es también la media aritmética. La diferencia que hay entre un F1 y un F2 es que el F2 tiene un mayor rango de variación. Y lo que quería que veamos es por qué tenemos ese mayor rango de variación. Fíjense, yo les decía, en esta línea pura la media es 25, pero todos los individuos que están dentro de este rango tienen el mismo genotipo. Los de esta línea, de plantas altas, por ahora vamos a decir que tienen 3 genes, con alelos que aportan a la altura. Todos estos individuos que están en este rango van a tener este mismo genotipo. Si yo cruzo esta línea pura por esta línea pura, la F1 va a estar constituida por individuos que van a ser heterocigotas, exactamente, para los genes que me interesan. Fíjense que acá también todos van a ser heterocigotas. Midan, no sé, 22 centímetros, midan 35 o midan 46 centímetros. Todos van a ser heterocigotas. Mientras que acá va a pasar lo que yo recién les decía. ¿Se acuerdan que si yo pienso, cuando yo esté autofecundando, cruzando individuos heterocigotas, en la descendencia yo puedo obtener individuos que sean homocigotas para 1, heterocigotas u homocigotas a 2. Y a su vez eso se van a combinar con los B, y a su vez eso se van a combinar con los genotipos de C. Entonces fíjense todo el espectro de genotipos que tengo considerando esos 3 genes. Eso es lo que está pasando acá. Acá ya se abren los genotipos, esta es la famosa generación segregante, y voy a tener genotipos homocigota A1A1, B1B1, C1C1, hasta, y después A1A2, B1B1, C1C1, A1A1, B1B2, C1C1, y así todas las combinaciones, hasta que después todos los alelos de los genes que estén interviniendo sean del subíndice 2. Toda esta gradación está dada también por esta acción de dispersión, de combinación de alelos. En este caso, esta generación F2, yo tengo muchos o varios genotipos. Si recuerdan, nosotros cuando vimos el otro día en la parte teórica, dijimos que el fenotipo está determinado por el genotipo y por el ambiente, y que lo medíamos en caracteres a través de la varianza. Y acá también pasaría lo mismo. Yo voy a tener una varianza fenotípica, una varianza genética, que se debe a la varianza genética más la varianza ambiental,
Y para estos voy a tener lo mismo, una varianza fenotípica que se debe a la varianza genética más la varianza ambiental. Pero ¿qué es lo que pasa? En este grupo, acá en las líneas parentales, todos tienen el mismo genotipo. O sea que ¿cuánto vale la varianza genética? 0. 0. Acá yo Cero, exactamente, acá no tengo varianza genética. Son líneas o son poblaciones homogéneas genéticamente. Las líneas puras, las F1 son líneas homogéneas genéticamente. Mientras que en este caso, en una F2, yo no tengo homogeneidad en genotipos, tengo varios tipos de genotipos, distintos tipos de genotipos. Así que acá va a tener un valor que sea diferente a 0. Acá sí la varianza genética tiene un componente, tiene un valor. Esto es importante para después poder, cuando hacemos cálculos de heredabilidad, saber qué datos vamos a utilizar. Y Profe, ahora una pregunta. sí. ¿Cómo llega a que no hay variación genética o si hay variación genética? Porque todos tienen el mismo genotipo. Ah, bien, ya está. ¿Sí? A2, Si yo A2, B2, B2. claro, acá fíjate que esto que yo le decía, todos estos individuos que pueden medir, yo acá digo el promedio es 25 centímetros de altura, pero voy a tener plantas que tienen, no sé, 15 o 18, y plantas que tienen 31. Las que tienen 15 y las que tienen 31 tienen el mismo genotipo. Entonces, profe, esa variación, digamos, en la altura tiene que ver exclusivamente por el ambiente, digamos. En las líneas puras, o en la F1. En las líneas puras. ¿Sí? Ah, bien. En las Bien, líneas bien. puras y el F1 es por el ambiente solamente. Estábamos pensemos que esta es la población F2, habíamos dicho que tenía una media de 35,5 probablemente, y que en los extremos íbamos a tener lo que decía Franco, individuos que tienen un fenotipo, ¿sí?, que se acerca al promedio de los padres, que era 25 y 46. Y en el enunciado, ¿qué decía el problema? Para que podamos ir a pensar en el número de genes. Ahí hay que mirar la frecuencia a la que encontramos los individuos dentro de esos fenotipos extremos. Estaba en el dato que se encontraban 8 tulipanes con la altura máxima 46. 8, pero 8 de cuánto? ¿Cuánto del tamaño del F2? 131.000. 131.000. Encontraron en 131.000 plantas 8 que correspondían, no me acuerdo cuál de los dos fenotipos. Esto que Franco decía, nosotros vimos que para aproximar o para poder buscar el número de genes, primero buscar cuál es el mínimo tamaño poblacional, esto me interesa a mí, el mínimo tamaño, este X o este N grande, el mínimo tamaño poblacional en el que yo encontraría un individuo con fenotipo extremo. Y después, con este valor, tengo que ver el logaritmo de qué número con base 4 me aproxima a ese valor de tamaño poblacional mínimo. Entonces, nosotros acá tenemos un tamaño poblacional que no es el mínimo, porque acá yo encuentro 8 cada 131.000. Lo que yo tengo que buscar es qué tamaño tiene para que yo encuentre 1. ¿Cómo hago? Dividir 8 sobre 131.000. Bueno, ¿cuánto les da? 1 sobre 16.375. Bien, a mí también me dio lo mismo. El mínimo tamaño en la población, el número, cantidad de plantitas que tengo que tener en las F2 para encontrar una planta que tenga una altura de 25, que tenga una altura de 46, es casi 16.500 plantas, ¿sí? Entonces ahora llegué a este punto
que me interesaba para poder acercarme a este valor de n. Yo sé que 1 sobre 4 elevado a la n es 1 sobre 16.375. Y ahora yo quiero saber cuánto vale n. Entonces utilizo esta formulita, que acá la puse al revés. Acá puse mal. Esto no es, no sé cómo borrar, esto no es, sino que el n chiquito es el logaritmo en base 4 de n, así. O de x. Entonces, para encontrar n, ¿qué tengo que buscar? ¿Logaritmo en base 4 de qué? Es 16.375. Bien, 16.375. ¿Cuánto les da eso? 6,99. Bien, 6,99. Practiquen 7. porque 7. 7. Bien. Más o menos, o sea, 6,99 genes no existe, es 7 genes o 6 genes. Entonces, ¿qué responderían a esta pregunta, a esta actividad? De 7 genes Ujú. que codifican la altura del tulipán. Exactamente. Están involucrados en la... Están involucrados en la determinación de la altura del tulipán. Todo esto que hicimos antes, no es que hay toda esta explicación de la F1, no la necesitábamos, yo la hice para, de paso, sacar el tema de que es una población genéticamente homogénea, que sería una población heterogénea genéticamente, que es cuando tengo distintos genotipos, aprovechando para repasar. En realidad la resolución del problema viene en esta última parte que planteamos. Profe, la pregunta B dice, explique si este valor propuesto puede extrapolarse a todas las variedades. Ah, bien, ¿qué piensan ustedes? ¿En todas las variedades estarán los mismos alelos que determinan la altura de la... No. ¿No, profe? No. Bien, no necesariamente, puede ser que haya más genes. Yo justo estoy trabajando con estas variedades donde la altura está determinado por estos 7 genes. Pero podría ser que en otras variedades sean otros los genes que intervengan. Entonces voy a encontrar otro. ¿Se acuerdan que la otra vez nosotros vimos que heredabilidad, por ejemplo, era un estimador o un parámetro a nivel poblacional? Igual pasa con esta determinación del número de genes. Estas aproximaciones me sirven para esta población en estudio, o para estas variedades que estoy trabajando. No necesariamente en otra variedad voy a tener los mismos genes. Puede ser que tenga otro gen. Lo que suele hacerse, por ejemplo, en especies que tienen mucha importancia, el arroz, ¿te acuerdas que nosotros vimos un trabajo para maíz, para trigo? Para caña de azúcar se trabaja con consorcios, que son asociaciones, donde intervienen empresas de todos los países y ponen a conocimiento y analizan todas las variedades que hay, la mayor cantidad de variedades, podemos decir todo el mundo, pero no sé si todo el mundo, pero cuanto más hay, más uno explora la variabilidad que hay en esa especie, sobre todo en las cultivadas, que están adaptadas a distintos ambientes, entonces se han seleccionado distintos genes. Conclusión, no se puede extrapolar. Profe, ahí preguntan si en la filial 1 tampoco hay variación genética. ¿Qué dicen ustedes? Tampoco hay variación genética. No, porque todos tienen el mismo genotipo. Justo volvimos a la diapositiva esa. Belu, fíjate que en la F1 todos son genotipo A1, A2, bueno, en este caso va a ser B1, B2, C1, C2, D1, D2, SHD, E1, E2, ¿cuántos genes van? 1, 2, 3, 4, 5, F1, F2, F, G. G1, G2. Todos van a tener el mismo genotipo. Estas diferencias que tengo en los fenotipos, ¿a qué se van a deber? Al ambiente. Al ambiente. Esta varianza fenotípica, esta dispersión del valor respecto a la media, que tenga plantas más bajitas que en la media o más altas que la media, esa dispersión en el fenotipo se debe al ambiente, nada más. En la F1 y en las líneas puras.
Mientras que acá se mezcla todo, porque acá sí tengo, aparte miren, ya tenemos muchos más cantidad de genotipos. Se abre mucho más la combinación. Es justamente esa generación segregante. Y acá dice, indique si podría haberse trabajado con la población menor al tamaño e igual haber encontrado o haber estimado el valor. Si es así, proponga cuál sería el tamaño mínimo poblacional, o ese tamaño poblacional pequeño. Había un número mínimo con el que se trabajaba en la población, pero no me acuerdo cuál era. Ese es el profe, el de 16.375, porque ahí aparece un solo genotipo más grande. Tal ese es el cual. número mínimo. Tengo que ir jugando por ahí, ¿sí? Por ahí, si yo no me voy a ajustar mucho, si bueno, justo se me muere esa plantita, pero tengo que andar por ahí, por 17.000 plantas. Muy bien. ¿Quién era Nico? Sí, profe, Nicolás. Hola, Nicolás. Ah, bien, preguntan. Vamos ahí, ahora veamos justo, mira, Federico, vos querías preguntar de heredabilidad, viene ahora. Ahí ya que está, Federico, ¿qué es heredabilidad? ¿Cómo se define la heredabilidad? O alguien que define heredabilidad, sí, Federico, no sé si... Bien, la proporción de la varianza, ¿de qué varianza? De la varianza Fenotípica Ujú. total que se debe a diferencias genéticas. Bien. Nosotros definíamos esta formulita, heredabilidad es, como dice Roxana, y es cuánto de la varianza fenotípica, cuánto del total de la varianza es explicado por la varianza genética. ¿Sí? Ese es un concepto, la proporción, dice ahí, de la varianza fenotípica explicada por la varianza genética. La heredabilidad en sentido amplio, ¿no? Perfecto, bien. Esta sería la heredabilidad en sentido amplio. Y después vimos que como la varianza genética se descompone, ¿sí? Esta relación también recuérdenla, que la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Recuerden también, recién vimos, que varianza genética vamos a tener en poblaciones que estén constituidas por individuos que tienen genotipos diferentes. Y después vimos que, a su vez, la varianza genética se descompone en aquellos casos donde tenemos efecto aditivo de los genes, efecto de dominancia y efecto de epistasis o de interacción, más la varianza ambiental. Todo esto es varianza genética. Entonces, cuando nosotros tomamos solamente esta porción de la varianza genética, lo que hacemos es estimar la heredabilidad en sentido estricto. Que esto es interesante porque ahí estamos viendo el efecto de los genes como lo vimos recién, para la altura de las personas, para la altura de las plantas. Son genes que tienen alelos que aportan al carácter, o al fenotipo del carácter que uno está analizando. Entonces, ahí ya vamos a una pregunta teórica, dice, tenemos entonces dos poblaciones donde la varianza genética vale igual, supongamos 30. Tenemos una población 1, donde la varianza genética vale 30, y una población 2, donde la varianza genética vale 30. La pregunta es si la heredabilidad va a ser igual en esta población 1, o distinta que en esta población 2. Yo acá, de estas heredabilidades, tengo cuál de los componentes. Tengo esta, ¿no? La varianza genética. Si yo tengo la misma varianza genética, ¿voy a tener la misma heredabilidad? Pregunta. Y no. Variación ambiental influye. Claro, acordémonos que acá tenemos varianza fenotípica, que es varianza genética más varianza ambiental. Entonces esto sí va a valer igual, va a valer 30. Pero en esta población yo puedo tener una varianza ambiental que sea distinta a esta varianza ambiental. Y entonces la heredabilidad me va a dar un valor diferente. Esto es lo que me prueba si yo, por ejemplo, tengo un lote de semillas de poroto y la siembro no sé, en el campo de la unza, y le mido el peso de la semilla, voy a obtener una varianza fenotípica, y yo voy a conocer los genotipos que estoy analizando. Y si lo hago en Jujuy, voy a tener otra varianza fenotípica,
probablemente, o sea, voy a tener otra y es muy probable que tenga un valor distinto. Y a pesar de que estoy estudiando el mismo conjunto de genotipos, la heredabilidad va a tener un valor diferente, por esto que dice Franco, que el componente de la varianza ambiental que forma parte de la varianza fenotípica es distinto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto entonces, este tipo de relaciones, ¿sí? Los miran con mucho cariño, los reconocen, fíjense cuando aumenta uno, en qué caso va a ser igual, distinto, y estas relaciones para estimar la heredabilidad también son importantes para deducir, por ejemplo, este tipo de razonamientos. Dice, indique cuál de los siguientes factores incrementará o disminuirá los valores de heredabilidad de un carácter cuantitativo. Si aumenta, dice un incremento en la homocigosis de los genes relevantes. Me está preguntando sobre heredabilidad, entonces si ustedes tienen una pregunta sobre heredabilidad, recuerden o tengan a mano esta formulita de heredabilidad. Hay que hacer que la variación fenotípica sea menor para que la heredabilidad crezca. Bien, entonces te dice, ¿qué va a pasar con la heredabilidad si cuando hay aumento, un incremento de homocigosis, qué es lo que varía de esta fórmula? Fuiste bien, Franco, yo le pregunto a los demás. El denominador. Bien. Esto es lo que va a variar. Bien, ¿va a aumentar o va? Acá dice, si aumenta la homocigosis, la varianza genética, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye la heredabilidad. Exactamente. Este valor, este denominador se va a hacer más pequeño. Entonces la heredabilidad va a aumentar o va a disminuir. Va a disminuir, que es lo que decían los chicos recién. Si aumenta la homocigosis, disminuye la heredabilidad. Y si reduzco la variabilidad ambiental, ahí por ahí me sirve ver la formulita, escribirla así, que heredabilidad es varianza genética Aumenta la heredabilidad. varianza, exactamente, y sobre varianza ambiental. Entonces lo que me dice es, si yo bajo este componente, la heredabilidad me aumenta o me disminuye. Aumenta. Va a aumentar. Si yo bajo, sí. Aumenta la heredabilidad. Claro, yo bajo la varianza ambiental, entonces este valor se va a hacer más pequeño, y este valor, entonces este cociente se va a hacer mayor. Bueno, ese tipo de razonamiento, que es matemática de, no sé, sexto grado, más sumado a lo que saben de genética, es importante para que no se equivoquen en las respuestas. ¿Cuándo yo saco heredabilidad en sentido amplio y cuándo lo hago en sentido estricto? Cuando te pido, de acuerdo a los datos que tenga. A veces uno no puede discriminar el componente aditivo. ¿Es jugar con la fórmula o cuando me lo pide usted? Claro, tal cual, de acuerdo a los datos que tenga, a veces se puede. Ahora vamos a ver ejemplos de estos distintos componentes. Acá tenemos ejemplos de estimación. Ahora ya este ejercicio creo que es un problema de los que tienen en la guía nueva, parecido a problemas que tenían en la guía anterior, y plantea, ¿quién lee? En una empresa avícola se plantea el inicio de un programa de mejoramiento atendiendo a 3 caracteres de las ponedoras. Se efectúa el muestreo de los animales en los que se toman datos de caracteres distintos que muestran una distribución continua. Y se calculan las varianzas que aparecen en la tabla siguiente. Calcule la heredabilidad en sentido amplio y en sentido estricto de cada carácter. En la población de aves estudiada, ¿qué carácter responderá mejor a la selección? ¿Por qué? Se emprende un proyecto para incrementar el tamaño del huevo. El peso medio de huevo en las ponedoras en producción es de 34,3 gramos. Se seleccionan gallinas que ponen huevos que en promedio pesan 41 gramos y gallos cuyas madres responden a ese promedio. ¿Qué peso medio los huevos se espera que muestren las ponedoras de esta nueva generación? Y bueno, ¿leo la tabla también, profe? No. Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Qué nos pide que la consigna?
Calcular la heredabilidad, profe, en sentido Bien. amplio y en sentido estricto para cada carácter. Bien, para cada carácter vamos a calcular la heredabilidad, entonces podemos agregar acá, ¿sí? Unas filas, vamos a poner heredabilidad en sentido amplio, y lo pueden ir haciendo y me dictan, y heredabilidad en sentido estricto. La fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula de heredabilidad? ¿Cuál es la fórmula de heredabilidad en sentido amplio? Variación fenotípica sobre fenotípica. Varianza genética sobre varianza fenotípica, y en sentido estricto, Varianza aditiva. Aditiva sobre variable. bien. ¿Cómo van a hacer acá? Yo no tengo varianza. ¿Qué no tengo para calcular la heredabilidad? Una varianza genotípica. Bien, no tengo la varianza genética, no es genotípica, genética. Es la aditiva más la de la dominancia. Bien, entonces tendré que hacer esto. Puedo sumar estas dos y eso me va a dar la sumatoria, me va a dar la varianza genética. ¿Y qué otra manera si no podría haberla calculado? Acuérdense que varianza fenotípica es igual a varianza genética más varianza ambiental. Esta es la que no tengo. Bien, entonces la otra... Bien, lo que podría haber hecho es a esto, varianza fenotípica, restarle esta que es la ambiental, y así obtengo la varianza genética. Bueno, calculen y me van diciendo qué valores encuentran para la heredabilidad de estos caracteres. 0,57 la primera, profe. Bien. ¿Esta? Sí, en sentido amplio. Bien. Y en estricto, 0,02. Perfecto. Y en la siguiente, 0,56. Sí. En la amplia. 0. 47. Bien. 47. Este es un 6. Y este es 47. ¿Y acá? Esto yo lo corregí. 16,67 en realidad la fenotipo. Sí, bueno, yo ahí lo corregí. Sí, más o menos, díganme. Esto capaz que va a haber discrepancia porque acá cuando hacían la suma de la aditiva y la de dominancia, y si lo hacían restando no daba el mismo valor. Bueno, en este está corregido, y si no... 0,41 saqué. Bien, 0,41, yo saqué 0,43, ustedes cada uno, porque lo corregí. 0,09 bien, en sentido estricto. 0,9 y yo saqué 0,10 y capaz que alguno saca otro valor. Recuerden, entonces, que tenemos distintas discrepancias. Bueno, entonces calculamos, ya hicimos el primero que dice calcule la heredabilidad en sentido estricto y en sentido amplio. Algo interesante es mirar que siempre la heredabilidad en sentido estricto es menor a la heredabilidad en sentido amplio. Pasó en todas, fíjense que acá 0,57, 0,02, 0,56, 0,47, 0,41, 0,43, 0,09. Y otra cosa... ¿El estricto es menor a la otra, profe? Sí. Bueno, tiene mal ahí la desigualdad. No, perdón. Este símbolo. Corregimos. Voy a tener que hacer un chancherío. Es así, tenés razón. La heredabilidad es menor en sentido estricto que... Ahí está, en sentido amplio. ¿Ves eso? Gracias. Por un lado, siempre es menor. Fíjense que lo ven ahí en los datos, lo hemos echado en la parte teórica. Y por otro lado, que el ranking, fíjense del orden que tiene la heredabilidad en sentido amplio, no se respeta en el sentido estricto. Yo acá tendría que este tiene la heredabilidad en sentido amplio más alta, después este, y después este. Y fíjense que cuando me voy a la heredabilidad en sentido estricto, este es el que tiene la más alta, después le sigue este, y después le sigue este. Ninguno volvió a ocupar el mismo lugar, todos cambiaron de lugar. O sea que no hay una relación, una correlación entre heredabilidad en sentido estricto y heredabilidad en sentido amplio. No me dice nada. Si yo conozco la heredabilidad en sentido amplio, no me está diciendo nada
de cómo es la heredabilidad en sentido estricto. ¿Estamos? Fue una pregunta que ya la respondió, pero no me acuerdo. Cuando la H chiquita, en sentido estricto, sí, era igual a la de sentido amplio, ¿qué conclusión se llegaba? ¿te acordás que, vamos acá, la varianza genética es igual a la varianza debido al efecto aditivo más la varianza debido al efecto de dominancia más la varianza debido a la interacción? ¿Sí? Sí. Si esto es igual a esto, ¿qué me vas a decir vos? Que no hay... no, iba a decir que no hay variación ambiental, pero ahí no está variación ambiental. No, ¿qué diría? A ver quién colabora. Hay variación de dominancia. Bien, no hay, ¿sí?, efectos de dominancia en los alelos o en los genes que producen o que determinan el carácter, ni hay interacciones epistáticas que sean significativas, ¿sí? Entonces toda la varianza genética se debe al efecto aditivo de los genes. Esto valdría 0 y esto valdría 0. Y en ese caso, bueno, esto que llegamos a esto, que es la conclusión, que, como fíjate acá, la varianza en sentido amplio es genética sobre fenotípica, en sentido estricto es aditiva sobre fenotípica. Si estas dos son iguales, quiere decir que la aditiva y la genética total son iguales, o sea que todo lo genético se debe al efecto aditivo de los genes. Queda ahora hacer la segunda parte, que es relacionar heredabilidad con la respuesta a la selección, o cuál es la utilidad o para qué se aplica el conocimiento de la heredabilidad. Entonces, ¿quién lee y me recuerda qué información hay, qué necesito? En la población de aves estudiadas, ¿qué carácter responderá mejor a la selección? ¿Por qué? La respuesta a la selección, ¿cómo era? ¿Cómo es la fórmula de respuesta a la selección que lo relaciona con heredabilidad? Diferencial de selección por heredabilidad estricta. Es directa la relación, ¿sí? Cuanto más alta la heredabilidad en sentido estricto, mayor va a ser la respuesta a la selección. Entonces, para responder esa pregunta, ¿cuál de las dos filas miro? ¿La de heredabilidad en sentido amplio o la heredabilidad en sentido estricto? Estricto. Estricto. Entonces, de esa fila, ¿cuál de estos Peso tres de huevo. caracteres? Bien, este es el que pusimos acá como 1. El peso del huevo es el que mejor va a responder a la selección, el que mayor o mejor respuesta a la selección va a tener. Y después nos queda ver qué nos pide que hagamos. ¿Quién lo lee? Perfecto, Angelina, peso del huevo. Y bien, Matías, la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Se emprende un proyecto para incrementar el tamaño del huevo. El peso medio del huevo de las ponedoras en producción es de 34,3 gramos. Se seleccionan gallinas que ponen huevos que en promedio pesan 41 gramos, gallos cuyas madres responden a ese promedio. ¿Qué peso medio de los huevos se espera que muestren las ponedoras de esta nueva generación? Bien. Entonces me dice que parto de una población donde o en la cual el peso medio si no me equivoco, ya no te viene, es 34,3, ¿sí? Y la idea es incrementar el tamaño del huevo, el peso del huevo, entonces eligen como progenitores para la próxima generación los que tengan mayor peso de huevo. Supongamos, no sé, que tenían 1000 aves, elige 100, y en promedio esas 100 tienen un peso, o ponen huevos que en promedio pesan 41 gramos, ¿sí? Y lo que quiero saber es si nosotros vimos que tenía un componente genético el carácter, es con respecto a este valor medio original, ¿cuánto se va a correr ese valor medio? ¿Cuánto voy a mejorar? ¿Cuánto voy a incrementar el tamaño de huevo? Cuéntenme cómo hago.
calculando S y R, ¿que no? Profe. Bueno, leemos. Dicten. Eso, Para yo quiero sacar saber. diferencial de selección. Ujú. Bueno, a ver. ¿Cómo calculo diferencial de selección? X de selección La media del menos seleccionado. la media. Menos la original, ¿sí? 6,7. ¿Y qué más necesito? Sacar La heredabilidad estricta. La heredabilidad en el sentido estricto. Bien, que sí la tengo. ¿Cuánto valía? 0,47. 47. Bien. Y listo. Si hago ese producto, obtengo el valor de 3,14. 3,14. 3,14. Bien. Pero en realidad, ¿te acuerdan que lo que me está pidiendo es esto, ¿no? ¿Cuánto va a valer ahora la media? Sí. ¿Cómo hago? ¿Le suma a la original? Claro. ¿Se acuerdan que la respuesta es... Exactamente. 37,44. Bien, entonces 34,3 más 3,14, estimo que es 35,37. 37. Bien. 37. Ah, sí, porque 37,4. 37,4. Entonces me voy a mover de una media de 34,3 a una media de 37,4 gramos. Hay una respuesta a la selección. ¿En qué casos no va a haber respuesta a la selección? Y la media, y esto va a ser 0, la media entre lo que tengo ahora y lo que tengo antes va a ser igual. Cuando la heredabilidad o Se deban a Bien, causas ambientales. una es que la heredabilidad valga cuánto, para que no tenga respuesta. 0. puede ser. Bien, ¿y en qué Y caso? que Bien, ¿en qué caso la heredabilidad va a valer 0? Cuando se obtenga una línea pura y solamente haya interacción del ambiente, profe, ¿puede ser? Perfecto, cuando yo no tenga varianza genética. Entonces, sería el caso de una línea pura. En una línea pura, donde todos los individuos tienen el mismo genotipo, por más que yo elija los que tienen mejor fenotipo, los genes son iguales, me estoy llevando los mismos genes. Entonces no voy a tener respuesta a la selección. Para terminar, esto que Matías había pedido al principio, que tenía que ver con QTLs. ¿Cómo se trabaja para determinar o para mapear QTLs? Si recuerdan, nosotros llamábamos QTL, o que es un acrónimo, Quantitative Trait Losses, que serían genes que determinan caracteres cuantitativos. Ustedes tienen varias explicaciones en los textos y un ejercicio para pensar o que les cuenta un ejemplo de cómo se encuentra que los genes que determinan un carácter cuantitativo están distribuidos por todo el genoma, y es de un experimento que se hizo utilizando 2 cepas de Drosophila. Entonces ya, por lo pronto, para trabajar con QTL o para encontrarlo, necesito tener líneas contrastantes, líneas que muestren efectos distintos. Por ejemplo, si quisiera buscar un QTL para la altura, tendría que tener líneas que tienen corta altura o bajas en altura, y otra línea que sea alta o tenga mucha altura. Y obtener población segregante, o sea, llegar a una población donde haya heterogeneidad en los genotipos. Entonces, en este caso, ¿sí? Habla de Drosophila y buscaban resistencia al insecticida DDT. Después chusmen un poco de por qué es polémico este insecticida. Para encontrar los irresponsables, se cruzaron cepas seleccionadas para la resistencia con cepas que eran sensibles a ese insecticida. Y para reconocer el aporte de esta cepa en la descendencia, se utilizaron genes con alelos dominantes que servían de marcadores para 3 de los 4 cromosomas que llevaban.
Entonces, algo más que necesitamos, aparte de tener estos fenotipos extremos, es disponer de marcadores que me digan o que me ubiquen en qué región del genoma nos encontramos. En este caso, si ustedes recuerdan, estudiamos cuando vimos cromosoma, cuando vimos herencia ligada al sexo, que Drosophila tiene 4 pares de cromosomas. Un cromosoma X, el cromosoma 2, el 3 y el 4 con sus homólogos. En este caso, podían trabajar con marcadores que estaban en 3 de los cromosomas. ¿En qué cromosoma? Lo tienen acá en este esquema. Marcadores que estaban en X, marcadores que estaban en 2 y marcadores que estaban en 3. No trabajaron con este. Entonces, lo que hicieron fue cruzar estas 2 líneas de moscas, las que eran susceptibles para que eran resistentes, habrán obtenido una F1, cuya resistencia probablemente fue intermedia, y después una F2. En la F2 se combinan todos los alelos posibles, y acá incluso los está llevando a un punto mucho más sencillo, a la meiosis, a cómo segregan los cromosomas. ¿Se acuerdan que la segregación era aleatoria? Entonces yo podía tener, en este caso, 1, 2, 3, 4, hasta el 16, les estaría mostrando 16 genotipos posibles. ¿Qué genotipos les está mostrando? Acá abajo en el esquema dice que con gris están los cromosomas que dice que son de control, o sea, los que son susceptibles al DDT. Gris clarito. Y con gris oscuro o negro está marcando los cromosomas de la cepa que tiene resistencia al DDT. Entonces, en este caso, este genotipo me dice que es homocigota, o sea que sería como es la línea pura resistente al DDT. Y en este otro genotipo, o este otro cariotipo, si quieren, está mostrando cómo son los cromosomas de individuos susceptibles al DDT. Y después el 15, por ejemplo, les muestra que para el X es heterocigota. El 14 les muestra que para el 2 es heterocigota. El 13 les muestra que para el 3 es heterocigota. Si quieren, vamos acá al 9. Fíjense que en el 9 me muestra que el individuo es heterocigota para todos los cromosomas, para el X, para el 2 y para el 3. Entonces, para estudiar QTLs, tengo que tener marcadores, tengo que tener una población segregante, o una población donde se combinen todos los genes y alelos posibles. Tengo que conocer o establecer para cada individuo su genotipo, eso se llama, o se dice genotipar. Esto sería el genotipado que hicieron, en este caso, con los cromosomas de las moscas de Drosophila. Y además, tengo que fenotipar, es decir, tener el fenotipo para el carácter que me interesa, que es lo que tienen en esta otra región del gráfico. Los fenotipos van, ¿sí? Fíjense que acá lo que miden es supervivencia. Los fenotipos van desde que sobrevive, no sé, casi un 70% de las moscas, hasta lo que tenemos abajo, sobrevive menos del 1% de las moscas. Entonces, esto que está graficado en este punto es el fenotipado que se hizo. Y lo que se vio es que en el caso de individuos que tengan este genotipo, el fenotipo que muestran es de alta supervivencia. Ya sea que lo tengan así o que lo tengan como 2. El 5, por ejemplo, también es un fenotipo de alta supervivencia y se asocia con este genotipo. Entonces, esta relación que se establece entre fenotipos que tengo acá con genotipos que viene, acá estoy haciendo como 2 experimentos. Por un lado le tengo que mirar los cromosomas
Y por otro lado, tengo que ver qué es lo que pasa cuando aplico insecticida. Y cuando después combino estas dos informaciones, lo que veo es cómo se relaciona el genotipo con el fenotipo. Y esto me permite concluir que, por ejemplo, por un lado, que yo tengo más resistencia en la medida que más cromosomas tengo de la línea resistente. Por lo tanto, al parecer, los genes que dan resistencia están en X, están en 2 y están en el 3. Acá tengo un estudio de QTL por cromosoma, no por región cromosómica. Nosotros vimos también, no sé si Matías era por ahí tu pregunta. Más o menos, profe. Es con relación aquí saqué algo que entendí. Cualquier relación entre la herencia de un alelo marcador particular y un fenotipo cuantitativo indica que un QTL está ligado a ese marcador. Bueno, esto es lo que, mirá, esto es lo mismo, pero mirado ya desde, ya no con cromosomas, sino con marcadores. Acá los marcadores son A, B y C. Esto es lo que también tienen en la clase explicado. En el video, lo que vimos en la clase pasada. Y en este caso lo que hacen es cruzar de nuevo. Lo que yo tengo que tener para poder encontrar QTLs es poblaciones segregantes. Por otro lado, lo que tengo que tener son marcadores o mapeados. O sea, que yo sepa dónde están. Yo acá sé que el marcador 1 está en este cromosoma, el A está en este cromosoma, el B también está en ese cromosoma, que el C está en este cromosoma. Y después, de nuevo, de cada individuo, yo de este individuo tengo el genotipo, que es esto, y tengo el fenotipo, que es la altura. Y lo que se hace después es establecer si hay alguna relación entre, o si hay diferencia entre los individuos que muestran el genotipo homocigota para A y el heterocigota con respecto a la altura. Acá vemos que no importa qué genotipo tengan, si son homocigotas, heterocigotas, homocigotas para 2, el promedio de altura en los 3 genotipos es lo mismo. Y esto me dice que acá, cerca de este marcador, no tendría ningún gen que esté relacionado con altura. Cuando yo comparo, si tomo todos los individuos que tengan genotipo B1, B1, y hago el promedio de la altura, después tomo todos los individuos B1, B2, y le hago el promedio de la altura, y veo que no hay diferencia entre los homocigotas y los heterocigotas, deduzco que no está, o que no hay ningún gen asociado o ligado a B1 que tenga que ver con altura. Mientras que en este caso, fíjate, que los que son homocigotas C1, C1 son más chiquitos, los que son heterocigotos son intermedios, y los que son homocigotas C2, C2 son los más altos. Hay diferencias de valores medios de fenotipo con respecto al genotipo para C1. Esto me está indicando de que los genes asociados a altura están relacionados, están ligados físicamente a ese marcador C1. Eso mismo, pero hecho, a ver, para acá, de una manera más compleja, lo que vimos en la primera clase, que lo interesante, lo que quería mostrarles es que para caracteres, como por ejemplo la forma del grano, uno puede detectar, trabajando con poblaciones segregantes y marcadores moleculares, la ubicación e incluso cuántos genes hay en esas poblaciones, determinando el carácter. De nuevo, algo importante que también lo marcamos para QTL, estas conclusiones sirven para esas poblaciones en particular. Si yo cambio el material genético, es probable que cambien los QTLs que lo estén determinando el carácter. ¿Se entiende? Profe. Sí. Si me preguntan lo de heredabilidad media. La heredabilidad media es un promedio de las heredabilidades que era, a ver, es el promedio de las heredabilidades, mientras voy hablando del promedio de las heredabilidades
que tienen ahí, creo que eran 5 poblaciones que tenían, acá era, ¿no? Sí, son 5, profe. Bien, 5 poblaciones. Acá les pide que calculen la heredabilidad media, ¿no? En esta. Entonces, primero, parecía lo que hicimos recién, a la inversa de lo que hicimos recién. Calculan S, ¿cómo lo van a calcular a S? Es la diferencia entre qué y qué. La media seleccionado menos la media original. ¿Cuánto vale? ¿Qué es la respuesta? X media de la nueva menos lo que tenía antes. Y acá la heredabilidad, ¿cómo la van a calcular? R dividido S. Bien, ¿se acuerdan que la respuesta era S por la heredabilidad? Y ahora me está preguntando esto, ¿cuánto vale la heredabilidad? Entonces lo que tendría que hacer es despejarlo, y la heredabilidad la calculan como, decía Enrique, R dividido S. Tengo R que lo calculé acá, tengo S que lo calculo acá, entonces voy a tener acá la heredabilidad. Y el rango sería desde dónde, desde qué valor a qué valor, cuál es el mínimo valor de heredabilidad y el máximo valor de heredabilidad que encuentro. Ahí trabajaron con un solo carácter, pero lo midieron en distintas poblaciones. Cuando ustedes lo hagan, ya les voy adelantando que lo que van a anotar, ¿alguien lo hizo? ¿Lo trajo planteado? Que yo le había pedido que lo traigan planteado. Bueno, y si no, Sí, yo lo tengo hecho, profe. a ver, dale. ¿Cuánto vale S? 4,7 para todos. Para todo, eso es lo que quería que vean. Todos, en todos los casos, toman un mismo valor de S, 4,7. Y sin embargo, a pesar, ¿sí?, de que la diferencia entre la media original y la media de los selectos es lo mismo, han tenido la misma fuerza para hacer la selección, ¿qué pasa con la respuesta? ¿Obtienen la misma respuesta? No. No. ¿Me van dictando? 2,6 la primera. Sí, 2,6. 1,9. 1,9. 2,3. 2,3. 3,3. 3,3. Y 2,7. Y 2,7. Bien, también coincido con eso. Así, a ojo de buen cubero, sin hacer ningún cálculo. ¿Cuál va a tener heredabilidad más alto? Más alta. La de 3,3. Bien, esta 4 va a ser la que tenga la heredabilidad con mayor valor. ¿Cuánto les dio? 0,7. Bien, sí, a mí también me dio así, 0,7. ¿Y el que menor heredabilidad tenga? El 1,9. Bien, el que tenga menor respuesta a la selección. ¿Ese cuánto les da? 0,4. 0,4. Entonces el rango que ahí les pregunta, ¿cuál es el rango de heredabilidad? El 3, sería que la heredabilidad, el rango de heredabilidad es de 0,4 a 0,7. Entonces la población 4 será la que va a tener mejor manejo sobre la selección. Claro, y la que dio más mejor el resultado. Mejor resultado, lo mostró, digamos, mostró que tiene mejor resultado. Y por lo tanto, ¿cómo hacer la varianza genética en esa población? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Profe? Sí. Pero si 0,7 que no es mayor, va a tener mayor respuesta a la selección. Por eso la población 4. Está bien, la población 4, dije. 0,4. No. Sí, esta es la que responde mejor. Yo pregunto, ¿cómo va a ser la varianza genética en esta población, en la 4, con respecto a las otras? ¿Mayor o menor? Mayor. Perfecto. Es la que, sí, o con respecto al menos a la varianza mental, es la que mayor proporción de varianza genética tiene, ¿sí? Bueno. Profe, usted ahí puso heredabilidad en sentido estricto igual a varianza genética. Sí, porque yo les preguntaba por la varianza. La No, en este caso, si estoy poniendo así,
estoy diciendo que toda la varianza genética es debida al efecto aditivo. Es la única que puedo medir cuando yo mido la heredabilidad con respecto a la respuesta. Yo ya estoy viendo cuánto. Ah, bien. Cómo respondió a la selección. Y la selección, fíjate que esta heredabilidad en sentido. Pero como yo le pregunto cuánto de la varianza, tendría que haber preguntado cuánta varianza aditiva, cuál tiene mayor varianza aditiva. Por ahí para ser más concreto. Bueno, chicos, los dejo. Si necesitan consultas, pueden preguntar a través del chat o mandar mensajes como mandan para consulta. Y si necesitan así como les quieren que nos encontremos por ahí el jueves a la mañana, me avisan con tiempo. Así generamos el espacio, el lugar. O sea, generamos una reunión por Zoom o por Google Meet, si les parece.